Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí, listo para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es que estamos agradecidos con nuestro Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, no a nuestra propia fuerza, es con la fuerza que viene de allá arriba. Así es que alegrémonos y gocémonos porque estamos en una fiesta espiritual donde se alegra nuestra alma, se alegra nuestro cuerpo, se alegra nuestro ser, se alegra nuestro espíritu, porque es la mejor fiesta espiritual donde estamos muy bendecidos. Bendito sea Dios. Así es que saludamos a todos los hermanos y amigos que se van a conectar viendo esta predicación. Bendito sea Dios. Es tiempo de levantar las manos cansadas, tiempo de levantarlas arriba. Bendito sea Dios, porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo. El mismo Cristo de ayer, de hoy, por los siglos está vivo. Él no está muerto, está aquí conmigo, está allá con usted, allá donde usted lo necesita, donde usted se encuentra quizás pasando momentos difíciles. Pero déjame decir, permita que Dios le ayude esta tarde, permita que Cristo pueda entrar a su corazón. Bendito sea Dios. Su palabra dice: aquí estoy a la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice: bendito sea Dios. Jesús espera que el ser humano le abra las puertas de su corazón y entra Jesús, y su vida ya no será el mismo, su vida será diferente. Bendito sea Dios, porque hay una alegría, un gozo. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, se va la tristeza y llega la alegría, no solo para mí, sino para todo aquel que le da la oportunidad que Jesús entre a su corazón. Así es que vamos a leer la Biblia esta preciosa tarde. Les saluda a su amigo y hermano Clemente Ramírez. De gran bendición esta preciosa tarde. Preparémonos, porque Dios de seguro trae una palabra para su vida y para mi vida. Vamos a leer la Biblia en San Juan capítulo 5. Bendito sea Dios. San Juan capítulo 5 y su versículo 8. Hay poder en Jesús. Vamos a leer el versículo San Juan, Primera de Juan, capítulo 5 y su versículo 7. Vamos a leer. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Primera de Juan, capítulo 5 y su versículo 7. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, dice la palabra de Dios. Lo voy a leer otra vez. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bendito sea Dios. Así es que esta preciosa tarde hemos leído la Biblia. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. El tema, la Trinidad de Dios. Gloria a Dios. Así es el tema, la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Porque lo vamos a hacer en dos partes. En otra ocasión lo vamos a estudiar, la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a comenzar la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Quizás usted ha escuchado hablar de la Trinidad de Dios y existen muchas opiniones, porque otros dicen que el Dios, nuestro Dios, no es de tres cabezas. El mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, el mismo, y no tiene por qué decir Trinidad de Dios. Existen muchas versiones, muchas teorías. Algunos están de acuerdo con la Trinidad de Dios, otros no. Pero déjame decir que la palabra de Dios, hemos comenzado con este versículo: que mienta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea. ¿Para qué vamos a ponerle más, a escudriñar más las teologías? No. Traigo este mensaje de modo de que Dios me lo dio para que lo entienda yo, para que lo entienda usted, para que lo entienda un joven con respecto a la Trinidad de Dios. Bendito sea Dios. Como digo, algunos están conscientes, seguros de la Trinidad de Dios, otros no, porque otros dicen no es un Dios de tres cabezas. O sea, existen muchas teorías, pero vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios y llegamos a una conclusión al final, que sí
es la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y vemos lo que dice el apóstol San Juan en este versículo que hemos leído, que leímos 1 Juan capítulo 5 y su versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ajá, pero aquí existe algo que vamos a aclarar. El Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Verbo? Acordémonos que en San Juan capítulo 1, versículo 1, habla que el Verbo es Jesús, bendito sea Dios. San Juan capítulo 1, su versículo 1, bendito sea Dios. Y lo vamos a leer para desengañarnos en San Juan capítulo 1 y su versículo 1. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Hay poder, vamos a buscar en la Biblia San Juan capítulo 1 y su versículo 1. Gloria a Dios, porque aquí dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Verbo? Porque los tres habla aquí el apóstol San Juan, bendito sea Dios. Y el Verbo es el mismo Jesucristo, bendito sea Dios. Dice San Juan capítulo 1, su versículo 1. En el principio era el Verbo, Jesús, bendito sea Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Acordémonos que los tres son uno, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son uno, dice el apóstol Juan. Entonces queda bien claro que el Verbo es Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1, versículo 1. Y aquí habla esto, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, bendito sea Dios, y el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Juan, y los tres son uno, bendito sea Dios. ¿Para qué vamos a darle vuelta tanto las cosas? Los tres son uno, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento, el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de ahora, bendito por los siglos de los siglos. Allá en el Antiguo Testamento existe el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento habla de Dios, el Antiguo Testamento habla de Jesús. Pero con respecto a la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento lo vamos a ver en otra oportunidad. Hoy nos estamos ubicando solo la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Ya vimos aquí este versículo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y dice el apóstol, estos tres son uno. Estos tres son uno, dice, bendito sea Dios. Aquí habla, determinamos que la Trinidad de Dios. ¿Por qué la Trinidad de Dios? Porque está hablando de las tres personas. ¿Por qué la Trinidad de Dios entonces? Porque está hablando de las tres personas. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Y estos tres es un solo Dios. Es un solo Dios, bendito sea Dios. Hay poder en Jesús esta preciosa tarde. Que tu palabra corra ya a la distancia, que podamos entender esta enseñanza esta preciosa tarde, porque existen muchas preguntas, bendito sea Dios, con respecto a la Trinidad de Dios. Y a veces, muchas ocasiones, la gente es confundida, porque sale uno, le dice, no, el mismo, ¿y Dios para qué va a tener tres cabezas? El mismo Dios, Jehová de los ejércitos, el mismo Dios, sí, pero aquí estamos aclarando por qué se le llama la Trinidad de Dios. Porque las tres personas son un solo Dios. Las tres personas son un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice aquí el apóstol San Juan. Y estos tres son uno. Y estos tres son, ¿para qué le vamos a poner tanto? Que yo no creo que si Dios de tres cabezas, no. Y estos tres menciona el apóstol Juan: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que dice el Verbo es el mismo Jesús, bendito sea Dios. Lo vimos en San Juan 1:1. Y los tres son uno, bendito sea Dios. Y estos tres son uno, dice el apóstol Juan, bendito sea Dios. Ahora bien, vamos a salir un poco, vamos a avanzar. ¿Qué dice Jesús al respecto? Jesús dice en San Juan capítulo 10, su versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Dice San Juan capítulo 30, San Juan capítulo 10 y su versículo 30. Vamos a leerlo, bendito sea Dios.
Porque aquí ya vimos que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bendito sea Dios. No habla específicamente el Hijo, pero dice el Verbo. Vimos en San Juan 1:1. Bendito sea Dios. Así es que vamos a leer qué dice en San Juan capítulo 10. Bendito sea Dios. San Juan capítulo 10. Hay poder en Jesús. San Juan capítulo 10 y su versículo 30. Dice, hablando Jesús, yo y el Padre uno somos. ¿Cómo dice el San Juan 10, versículo 30? Yo y el Padre somos uno. Acordémonos que aquí está hablando de Jesús y el Padre. Está hablando de Dios y Jesús. Está hablando de Dios y Jesús y dice que los dos son uno solo. Porque el primer versículo que vimos y estos tres son uno solo. Bendito sea Dios. Hay poder en nombre de Jesús. Ahora dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Bendito sea Dios. Para que encontremos en el Nuevo Testamento la Trinidad de Dios, que existe las tres personas en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Aquí está hablando, yo y el Padre uno somos, según San Juan 10, versículo 30. Pero dice en San Juan capítulo 17, 22. San Juan capítulo 17, 22. Vamos a leer qué dice San Juan capítulo 17. Dice, así como nosotros somos uno, también el deseo de Jesús que sean uno solo. Está hablando siempre de Dios y el Hijo. Bendito sea Dios. Porque dice en San Juan capítulo 17 y su versículo 22. Lo vamos a leer. Dice San Juan 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Hablando Jesús. Otra vez Jesús. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Otra vez hablando de Dios y Jesús. Otra vez hablando del Padre y del Hijo. Bendito sea Dios. Porque así es este versículo 17, 22 de San Juan. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando de Jesús y el Padre. Está hablando del Padre y Jesús, que son uno solo. Bendito sea Dios. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Ha dado su Hijo unigénito. Lo dice San Juan 3:16. Bendito sea Dios. Porque estamos estudiando esta preciosa tarde la Trinidad de Dios. Vimos el versículo base, primera de Juan 5:7. Ahí habla de las tres personas. Bendito. Habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo, dice. Así es este versículo. Bendito sea Dios que leímos. Y estos, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, bendito, una sola persona, los tres, bendito. ¿Para qué darle tanta vuelta? Los tres son uno, bendito sea Dios. Hay el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo dice San Juan y lo dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Y aquí vimos este otro versículo. Pero también dice en San Juan 3:16, un versículo muy conocido, bendito sea Dios. Ahí habla otra vez del Padre y el Hijo, bendito sea Dios, en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado su Hijo unigénito. Está hablando otra vez del Padre y el Hijo. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús esta preciosa tarde. Estamos estudiando la Trinidad de Dios. Estamos buscando los versículos. Estamos viendo qué dice la Biblia. Bendito sea Dios, para que quedemos claros, para que ya no sigamos confundidos y cómo entonces Dios de tres cabezas y muchas teorías que uno dice una cosa. No, aquí estamos estudiando la Biblia. Se determina con ese nombre la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque habla de las tres personas. Bendito sea Dios.
el versículo base que leímos, que habla de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así como dice el apóstol Juan dice que, y estos tres son uno solo, bendito, se determina que es uno solo, bendito sea Dios. Pero vamos a seguir estudiando la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea Dios. Acordémonos que en Mateo, capítulo 28, versículo 19, Dios Jesús bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Otro versículo que aparece las tres personas allí. Dios Jesús bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí aparece otra vez las tres personas, bendito sea Dios. Lo dice en Mateo, bendito sea Dios. Vamos a leer ese versículo. Mateo capítulo 20 y su versículo 28. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Perdón, es el Mateo capítulo 28, su versículo 19. Mateo capítulo 28 y su versículo 19. Ese vamos a estar leyendo ese versículo. Bendito sea, yo lo dije, no lo dije bien de primero. Es San Mateo capítulo 28, versículo 19. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Dios Jesús aquí bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo solo en el nombre de Dios, no dijo solo en el nombre de Jesús, no dijo solo en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre de las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso se determina la Trinidad de Dios, porque son los tres, está mencionando la Biblia, y dice el apóstol, estos tres son uno solo. Así como dijo Jesús, yo y el Padre somos uno, bendito sea Dios. Y aquí encontramos otro versículo que está hablando de la Trinidad de Dios, porque dijo Jesús, vamos a leerlo, San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí menciona a las tres personas, bendito sea Dios. Menciona a las tres personas también, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora vamos a buscar otros versículos que hablan del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Para que determinemos, porque hemos encontrado dos versículos que hablan del Espíritu Santo. El primer versículo que leímos en Primera de Juan, capítulo 5, su versículo 7, ahí habla del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Ahora, Mateo 28, 19, también bautizando, dijo Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí habla de las tres personas. Por eso se determina la Trinidad de Dios. Bendito sea Dios. Hay poder que estamos estudiando en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Hoy vamos a estudiar versículos bíblicos que hablan del Espíritu Santo, para que encontremos más versículos que hablan del Espíritu Santo, porque la mayoría de versículos habla del Padre y del Hijo. Dos versículos que hemos leído que hablan del Espíritu Santo también. Bendito sea Dios. Vamos a leer San Juan, capítulo 14. Vamos a leer, bendito sea Dios. San Juan, capítulo 14. Gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Versículo 2. San Juan, capítulo 14, su versículo 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios. Pero vamos a leer el versículo San Juan. Gloria a Dios. San Juan 14. Sí, San Juan 14, 2 estamos leyendo. Otra vez habla Jesús de Él y del Padre. Bendito sea Dios. Más adelantito vamos a estudiar que habla del Espíritu Santo también. Pero vamos a leer este último versículo que habla también del Padre
y Jesús. Gloria a Dios. Por eso dice Jesús, aquí dice Jesús, en la casa de mi Padre, dice. Está hablando en la casa de Dios, en la casa de su Padre. Otra vez este versículo habla de Dios y Jesús. Bendito sea Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bendito sea Dios. Ahora vamos a leer otros versículos donde habla del Espíritu Santo. Hoy sí, vamos a leer 14, 16, ahí cerca donde estamos. Bendito sea Dios. Dice Jesús, terminando su ministerio, Él prometió que le va a rogar al Padre para que envíe el Consolador para que esté con nosotros para siempre. Bendito sea Dios. Jesús dijo eso durante su ministerio, que iba a rogar al Padre para que envíe un Consolador para que esté para siempre, no para un rato. Bendito sea Dios, que es el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre. San Juan capítulo 14, su versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es nuestro Consolador. Él es nuestro guía. Él es el que nos enseña. Él nos dirige. Él nos recuerda todas las cosas que se van a acontecer. El Espíritu Santo desempeña un gran papel en nuestra vida. El Espíritu Santo desempeña una gran bendición espiritual en nuestra vida. Porque Jesús dijo, yo rogaré al Padre y enviará un Consolador para que esté con vosotros, que esté con nosotros hoy en día. Para siempre. No dijo para un rato. No dijo para unos días. Esté para siempre, dijo Jesús. Bendito sea Dios. Así dice este versículo. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, no para un día, para siempre. Porque el Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida. El Espíritu Santo, Él es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos recuerda hacer las cosas. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Espíritu Santo es el que nos consuela en los momentos difíciles. Es el que nos recuerda lo que tenemos que hacer. Es el que nos recuerda lo que va a acontecer. Bendito sea Dios en los postreros días. Así es que el Espíritu Santo desempeña un gran papel en nuestra vida espiritual. Bendito sea Dios. Así lo dice en San Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora vamos a leer San Juan, ahí mismo en San Juan, capítulo 14. Bendito sea Dios, porque ya leímos el versículo 16. Bendito sea Dios. Ahora vamos a leer el versículo 26. Vamos a leer el versículo 26. Dice el versículo 26. Mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Porque en este versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará un Consolador para que esté con vosotros para siempre. Un Consolador. Pero este versículo 26 habla más claro todavía. Más claro, que habla del Espíritu Santo se trata. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo. El Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Consolador es el Espíritu Santo. Aquí encontramos las tres personas en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué bendición el Consolador! ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Consolador
el Espíritu Santo, tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo desempeña un gran papel espiritual en nuestra vida. Bendito sea Dios. Por eso nosotros debemos de amar al Padre, debemos de amar al Hijo, debemos de amar al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Las tres personas son uno solo. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno solo. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, el Consolador es el Espíritu Santo, bendito sea Dios. ¿Y cuándo se cumple esa promesa? Bendito sea Dios. ¿Cuándo se cumple esa promesa? Porque estamos viendo que aquí, durante su ministerio, Jesús está hablando del Espíritu Santo. Acordémonos que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Pero en Mateo 28, 19 habla, dice, bautizando en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y aquí, en estos versículos que hemos leído, Jesús está hablando durante su ministerio. Jesús todavía está durante su ministerio. Jesús está enseñando, porque Jesús enseñó mucho. Y aquí está enseñando con respecto al Espíritu Santo durante su ministerio. Por eso encontramos en este versículo 16, yo rogaré al Padre, os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en este versículo 26, más claro, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Claro, el Espíritu Santo desempeña un gran papel en nuestra vida espiritual. Bendito sea Dios. Por eso debemos de amar al Padre, debemos de amar al Hijo, debemos de amar al Espíritu Santo. En nuestra vida, en nuestro corazón, tiene que estar grabado Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No solo el Espíritu Santo. No vamos a amar solo Cristo que murió en la cruz del Calvario. No. No vamos a amar solo Dios, porque Jehová hizo los cielos y la tierra. Bendito sea Dios. No. Vamos a amar al Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué vamos a decir, yo voy a amar solo a Dios? Voy a amar solo a Jehová porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Y a dónde queda Jesús? El que nos dio la salvación allá en la cruz del Calvario. Si amáramos solo a Dios, ¿y a dónde queda Jesús? Aquel nos dio la salvación en la cruz del Calvario. ¿A dónde quedaría? ¿A dónde quedaría el Espíritu Santo entonces? No, el Espíritu Santo ha existido. El Espíritu Santo y Jesús ha existido desde el Antiguo Testamento, pero lo vamos a ver en la siguiente parte. Bendito sea Dios, porque ahora estamos leyendo la primera parte, la Trinidad de Dios, solo en el Nuevo Testamento. En la siguiente parte vamos a estudiar la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento, para que aprendamos completo que desde el Antiguo Testamento existe el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento existe el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Hoy estamos estudiando la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Ya leímos 2 versículos. Ahora leímos este otro que dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Tan importante. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito sea Dios. ¿Y cuándo se cumple esta promesa del Espíritu Santo? Porque está hablando Jesús durante su ministerio antes de ser crucificado, antes de entregar en manos de pecadores. Está enseñando Jesús durante su ministerio. Bendito sea Dios. Durante su ministerio Jesús estuvo enseñando. Y aquí está dando la enseñanza del Espíritu Santo, del Consolador, que Él iba a tener que ser entregado en manos de pecadores, lo iban a crucificar, pero al tercer día iba a resucitar con poder y gloria, y estando allá con Dios le iba a rogar, bendito sea Dios, que envíe el Consolador para que esté con nosotros para siempre. Dice en San Juan capítulo 14, su versículo 16, bendito sea Dios. Entonces hoy vamos a ver cuándo se cumple esa promesa que dio Jesús, enviará al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuándo se cumple eso? Allá en el Pentecostés. Allá en el Pentecostés se cumple esa promesa que Jesús dejó, que iba a rogar al Padre para que envíe el Consolador, para que esté con nosotros
todos los días de la vida hasta el fin, para que esté con nosotros para siempre. Y Él nos va a recordar, enseñar todas las cosas que yo os he dicho. ¿Cuándo se cumple? Allá en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Vamos allá en Hechos capítulo 2. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 4. Cuando se cumple la promesa que dijo Jesús durante su ministerio, que iba a rogar al Padre para que envíe un consolador para que esté con nosotros para siempre, y que Él les iba a enseñar, iba a recordar todo lo que Él había hablado. Cuando se cumple esa promesa que Jesús dijo, en Hechos, en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés se cumple esa promesa que Jesús ofreció y ahí se cumple. Bendito sea Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Porque aquí dice en Hechos capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer el 1, como dice. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice el versículo, vamos a leer estos 4 versículos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí se cumple esa promesa de Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí se cumple esa promesa. Y fueron todo el día de Pentecostés, se cumplió esa promesa del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Por eso dio Jesús, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y como dice este versículo base con que comenzamos, que es San Juan 5:7, bendito sea Dios, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que ya dijimos que es Jesús, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. El Padre, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Por eso es conocido como la Trinidad de Dios, porque los 3 son uno. El Padre, Hijo, Espíritu Santo, estos 3 son uno. Es conocido como la Trinidad de Dios. Como dijo Jesús, bautizando en el nombre del... No dijo en nombre de Dios. No dijo en nombre, bauticen solamente en nombre de mí. No, Jesús dijo, primero bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí aparece otra vez la Trinidad de Dios. Ahí aparece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Eso es lo que dijo Jesús. Yo y el Padre uno somos. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos y amigos, hemos estudiado esta preciosa tarde la Trinidad de Dios, primera parte en el Antiguo Testamento. En otra ocasión vamos a estudiar la Trinidad de Dios estudiamos la primera parte, que es este día, la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. En otra ocasión vamos a estudiar la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento, y allí vamos a encontrar que Jesús ha existido desde antes, que el Espíritu Santo también y Dios también. Allí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar también la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ahora ha sido el tema la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Ya leímos que los 3 son uno. Bendito sea Dios. Eso es lo que dice el apóstol Juan, y estos 3 son uno.
sin tanta vuelta, sin tanto pensar que es un Dios de tres cabezas, que es un Dios que yo creo en Jehová, que yo creo en Jesús, que yo creo en el Espíritu Santo nada más. Y entonces, ¿a dónde queda? Si el Espíritu Santo es nuestro consolador, si Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo, Él nos ha dado la salvación, por gracia somos salvos. Y si estamos estudiando, si creemos solo en Dios, y entonces, ¿quién me ha dado la salvación? No, Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo vamos a dejar afuera? Y si dejamos afuera al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es nuestro consolador, Dios Jesús es el que nos guía, el que nos protege, el que nos recuerda las cosas, Él es el que nos ayuda, nuestra ayuda, nos pronto auxilio en las tribulaciones. Gran papel que desempeña el Espíritu Santo, gran papel que desempeña Jesús, gran papel que desempeña el Padre. Por eso dice el apóstol Juan, y estos tres son uno. Bendito sea Dios. Hay poder. Queda claro la Trinidad de Dios. No existe un versículo específico que diga la Trinidad de Dios, pero se determina con respecto a estos versículos base que hemos leído, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y ahí dijo Jesús, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos decir yo amo solo a Jesús, ¿y a dónde está Dios? No podemos decir yo amo solo a Dios, ¿y a dónde está el Padre? ¿A dónde está el Hijo? ¿A dónde está el Espíritu Santo? No, las tres personas son uno solo. Bendito sea Dios, la Trinidad de Dios. Así, hermanos y amigos, esto ha sido este estudio esta preciosa tarde. Bendito sea Dios, la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios le ayude a poder entender, para que ponga en su corazón, en su mente, que la Trinidad de Dios, no existe un versículo completamente que diga esto es la Trinidad de Dios, pero se determina, según la Biblia, que las tres personas son uno solo. Y esto es conocido como la Trinidad de Dios. Bendito sea Dios. Oremos esta preciosa tarde, Señor amado. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder leer tu palabra, Dios mío. Ayuda, Dios mío, al amigo, ayuda al hermano, Padre, para que pueda entender esta palabra, Señor amado, que tu palabra corra, que tu palabra llegue a la distancia, allá donde está la tristeza, allá donde aquel hermano que ha dicho yo amo solo a Dios, no, debemos llamar al Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque las tres personas son uno y las tres personas han hecho grandes cosas por nosotros, Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, Cristo ha hecho, Él nos ha dado la salvación, bendito sea Dios, el Espíritu Santo es nuestro consolador, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos recuerda todas las cosas que van a acontecer. Entonces el Padre, Hijo, Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida, Dios mío, que tu palabra corra allá a la distancia, que tu palabra corra allá donde está la necesidad, Dios mío, para que las tres personas puedan trabajar juntos en la vida de cada persona. Señor amado, muchas gracias. Dios mío, te doy muchas gracias porque hasta aquí me has ayudado, me has enseñado y de seguro tú me seguirás ayudando. Dios mío, que tu palabra corra allá a la distancia, allá donde está la necesidad. Si alguien está enfermo, declaramos sanidad. Si alguien está pasando momentos difíciles, creemos que Cristo está con usted, Cristo está conmigo, el mismo Cristo de ayer, de hoy, por los siglos, está aquí, está allá donde usted está, quizás en una cárcel, quizás está en un hospital, en una silla de ruedas. Permita que Cristo le pueda ayudar. Ya no sufra solo, ya no camine solo, ya no luche solo. Permita que Cristo entre a su corazón. Él le quiere ayudar. Él ha venido a dar vida y vida eterna en abundancia. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Ha sido de gran bendición esta preciosa tarde el poder estudiar la primera parte, la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Como dije, la próxima vez sería, si así Dios lo permite, la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento y va a ser de gran bendición para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros. Así es que seguimos adelante, seguimos en victoria. Cristo regresa por su iglesia. No olvidarnos que Cristo regresa por su iglesia y debemos de estar preparados para tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así es que sigamos adelante. Mañana seguimos en pie de guerra y así el domingo seguimos en pie de guerra y así el lunes, el martes, el miércoles seguimos esperando ese evento cuando Cristo regrese por su iglesia.
seguimos esperando lunes, martes, todos los días. Mientras estamos en esta vida, mientras caminamos, seguimos esperando ese retorno de Jesús, que Él ha prometido venir. No se sabe cuándo, ni los ángeles saben, pero Dios sí sabe cuándo Jesús vendrá por su iglesia. Bendito sea Dios. Que Dios le bendiga y sigamos adelante. Y hasta la próxima, si así Dios lo permite. Ha sido de gran bendición esta preciosa tarde el poder compartir la palabra juntos. Así es que gocémonos y alegrémonos porque estamos de fiesta con Cristo. Que Dios le bendiga y sigamos adelante. Y sería hasta la próxima, si así Dios lo permite. Gloria a Dios, hay poder en Jesús.